Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. La iglesia es un Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. Caput et membra, la cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó, por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el cuerpo, ex persona corporis, según lo que estaba escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza él se llama esposo y como cuerpo esposa. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo de Dios vivo. En efecto, es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio. Por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo. Por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo. Por la gracia concedida a los apóstoles, que entre esos dones destaca por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia.
Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son las gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento porque el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas.